Muy buenas noches acá en Chile, a todos quienes nos siguen en esta transmisión. Hoy nos acompaña nuestro hermano Samuel Tello Vidal, nuestro pastor José Chacón, vamos a presentarle enseguida, y el tema que nos convoca hoy es hablar sobre el conflicto de Israel y Palestina. Este tema que se ha hecho muy común hablar durante esta última semana, ¿sí? Que se ha desatado desde que los últimos días se han perpetrado algunos atentados de militantes del grupo Hamas, esta organización política militar palestina, considerada por algunos países como un grupo terrorista, que desde el sábado pasado han comenzado algunas hostilidades y a través de la semana hemos visto esta guerra que se ha desatado en Medio Oriente y que ha tenido a todo el mundo con los ojos puestos allá, eh, con opiniones divididas respecto de esta situación, eh, con visiones también muy, en algunos casos, fervorosas, ¿sí? Pero hoy día hemos querido realizar esta transmisión para conversar sobre este tema, entender sus causas, conocer también el trasfondo bíblico que hay en esta situación que nos da tanta tristeza ver, ¿sí? A través de las redes sociales, desde la televisión, hemos visto y nos ha tocado ver imágenes que son muy conmovedoras, eh, que la verdad duele el alma verlas y como hijo de Dios esperamos que la paz del Señor reine siempre, Amén. ¿sí? Siempre nuestra intención, el respeto y el amor al prójimo tiene que ser para nosotros como hijos de Dios una premisa mayúscula y pedir a Dios, ¿sí? Que Él ponga paz donde nuestras palabras no llegan, pero sí el mensaje del Señor llega. Samuel, algunas palabras sobre esto antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Primeramente, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente a toda nuestra querida audiencia. Y uno de las palabras, hermano Joel, estamos hablando del conflicto del minuto, que podemos decir, que este pasado 7 de octubre el grupo terrorista según lo que es conocido por muchas personas, Hamas atacó a Israel, cruzando la frontera y atacando a la población. Y ¿cómo se llama? En esta noche hablaremos sobre el tema, veremos el contexto bíblico previo, como también las formas bíblicas de poder interpretar este conflicto, o también orar para que el Señor tenga su misericordia sobre las personas que viven ahí. Porque no todos son soldados, no todos son paramilitares, militares. También hay personas comunes y corrientes que simplemente van haciendo su día a día cuando pasó lo impensable, lo imprevisto. Que el Señor tenga misericordia. Bueno, y Amén. nos acompaña en esta noche el pastor José Chacón, ¿sí? Que él gentilmente ha querido estar con nosotros, ha aceptado nuestra invitación. Sabemos que ha estudiado comunicación colectiva, Biblia y teología. Además, es escritor y conferencista y ha sido profesor en diversas universidades. Es autor de libros bien renombrados como El Decálogo, Spiro y Paradoxa, y Libre, Ten Fe y No Muera en el Intento. Es fundador de la comunidad Interludio en Costa Rica y cofundador de Interludio México, Argentina y Honduras. También es miembro del Foro de Diálogo Interreligioso de Costa Rica, egresado al programa de liderazgo internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos en el tema de diálogo interreligioso. Y es para nosotros un gusto, un agrado que en esta noche para nosotros, tarde para usted en Costa Rica, eh, esté compartiendo con nosotros este instante. Pastor Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme a conversar de este tema que realmente nos tiene a gran parte del planeta pues en vilo.
es tan importante conversarlo y gracias por la gentileza de extenderme la invitación, esperando que sea una conversación que nos bendiga y que realmente nos edifique. Y además eso, que me encantó, que creo, no sé si fue Joel o Samuel, que terminar orando por la paz, que creo que es lo más importante. Sí, vamos a ir a eso en unos minutos. Vamos a partir al tiro. Tenemos algunas preguntas que hacerle, que exponerle a nuestro pastor que nos acompaña en esta noche. Él ha escrito también sobre este tema en algunos blogs de internet. Y vamos, bueno, con la primera pregunta que va a guiar nuestra conversación. Vamos a tratar de ir, bueno, si salen más preguntas entre medio, las podemos ir conversando. Invitamos también a nuestra audiencia que nos acompañe, que puedan escribir sus comentarios y al final, antes de despedirnos, poder compartirlos un instante a través de la plataforma. Bueno, Pastor José, ¿cuáles son sus impresiones sobre esta guerra que se ha iniciado en el Medio Oriente? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué ha significado para usted esta nueva guerra en el mundo? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que antes de emitir algún juicio personal o alguna valoración específica, es que esta guerra no acaba de empezar. Esta guerra ha sido continua. Por supuesto que nos llegan de forma esporádica y de forma cíclica momentos específicos en que se recrudece algo que lleva 60, casi 70 o 70 y pico de años de existir. Y efectivamente hay momentos donde la violencia se exacerba, pero Israel está en estado de guerra desde su fundación y ha tenido estallidos esporádicos y ha tenido momentos de peligro más acentuados que otros, pero esto que está sucediendo es una continuación de algo que se ha vivido durante décadas. Lo que ha sucedido ahora, que es diferente a lo que se ha visto durante tanto tiempo, es la forma en que probablemente se ha percibido una vulnerabilidad que no se concibe de un ejército y un país, un estado tan preparado, tan considerado como uno de los países que tiene el ejército y la defensa más robusta, más entrenada, mejor preparada y tecnológicamente más avanzada. Tienen el domo de hierro, tienen muchísima preparación, tienen muchísima entrenamiento y sin embargo en esta ocasión jamás el grupo terrorista jamás logra de una forma inconcebible liberar 30 puntos del muro que separa Gaza de Israel. 30 puntos. El muro de Gaza, Israel, es el muro más vigilado, es el punto del planeta más vigilado. Imagínense ustedes que las personas que viven del lado interno de Gaza no pueden acercarse al muro a 200 metros y en algunas partes hasta 500 metros. El que se acerque ahí es detectado. Es un muro que está constantemente vigilado por todas partes y que haya sido vulnerado en 30 lugares distintos, esto llama muchísimo la atención. La otra cosa que llama mucho la atención es la cantidad de muertes que provocó este ataque del grupo Hamas. En cuestión de horas, y esto es lo que probablemente es la cosa más alarmante y más atroz, es que en cuestión de horas hubo miles de muertos, 1,200 muertos, 150 secuestros, muchas personas heridas, y esto es algo muy, digamos, relativamente es nuevo, solo pasó, digamos, y con serias diferencias en la primera intifada. Entonces, es lo que hace distinto el análisis que podríamos hacer. ¿Por qué sucede estando en el mejor momento, por así decirlo, de la tecnología, del el ejército israelí? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué sucede esto? Esta
esta continuación, como bien usted dice, de este nuevo capítulo de esta guerra sin fin, ¿cierto? Que desde el año 48, desde la guerra de independencia, pasando por la guerra de los 6 días, el Yom Kippur, la primera, segunda y tercera intifada, el pilar defensivo y el domo de hierro que parecía impenetrable, ¿sí? El sábado anterior, en la fiesta, en la celebración del Yom Kippur, ¿no? Fue saturado, ¿cierto? Algunos especialistas en guerra decían que la cantidad de misiles fue tal que colapsó el sistema. Y eso fue por lo que escuché a unos analistas militares. Y llama también la atención la crudeza, ¿cierto? De esta, por así decirlo, masacre que existe en la actualidad. Bombas de lado y lado, muertos de lado y lado, niños que han visto morir padres que han tenido que rescatar a sus hijos de los escombros, población sin agua, sin luz. Entonces, han sido realmente horas dramáticas para la población palestina y para la población israelita. Efectivamente, y una de las cosas que hay que subrayar es que los cohetes lanzados no son, sí, saturaron, según lo que he escuchado, he leído de analistas expertos en el tema, no me considero experto en el área militar, de tal manera que no es un tema en el que yo pueda dar pues muchos detalles, pero efectivamente saturan el domo de hierro, pero las bajas realmente no se dieron por los cohetes, se dieron por la incursión de miles de milicianos que se infiltraron, que entraron a tierra israelí y que además, algo que fue atroz y los videos son absolutamente perturbadores, llegan a una fiesta, que yo no sé si esa fiesta, eso era un concierto, una fiesta que había cerca, era un concierto. Y ahí creo que fue uno de los lugares, y un kibutz que también está muy cerca, esos dos, donde más provocó estas milicias. Y eso fue de un montón de gente absolutamente inocente que no tenía nada que ver con el conflicto o simplemente estaban ahí pues por otras razones y de forma no sé si casual, no sé si planificada, esto no lo sabemos, encuentran estos milicianos esta fiesta, este concierto donde habían cientos de personas y ahí masacran. Es una masacre absoluta y deleznable. Sí, y también agregando un poco más a lo que fue el ataque militar como tal de Hamas. Tampoco soy simple antropólogo, no soy experto en estrategia militar, pero también otra cosa que fue notorio fue, uno compara la Fuerza de Defensa israelí, yo conozco como IDF nomás, eh, que es un ejército moderno, uno de los ejércitos más modernos que hay, ya que tiene sus armas, sus equipamientos de los lugares más avanzados del mundo. De verdad comparten mucho de su armería con Estados Unidos. Y uno compara eso con Hamas, que no para necesariamente insultar, pero su poderío tecnológico no es muy alto. Y es algo que hemos visto en dos guerras, ya segunda vez que se puede ver. Uno fue con Ucrania, que se notó que los misiles no hicieron, o también la artillería, tanques y todo este armamento que tienen los hombres de hoy en día, no fue lo suficiente para hacer obsoletos al poderío de la infantería. Sí. Fue también algo brutal, que en Ucrania y en el conflicto entre Ucrania y Rusia no se notó mucho porque habían trincheras y los bombardeos fueron a las ciudades, mientras que en el caso israelita podemos ver que fueron las infanterías que entraron a la ciudad de la nada. Y agregando más a lo que fue del concierto, me acuerdo que en el BBC se compartió un video de una persona que estaba en el concierto y uno puede ver los paracaidistas palestinos en el horizonte. Y la gente miraba y pensaba que era parte del show. Y también como los palestinos, y también se fue con ISIS, yo con ISIS, bueno, digo palestino porque estoy diciendo Hamas,
graban sus propias matanzas, como si fuera Sí, un espectáculo de las redes sociales, que ahí también podemos hacer un análisis de el rol de la red social también, como forma de compartir esto de forma como propaganda también, o claro, una forma de entretención como un método de intimidación también. también, porque claro. también lo Y podemos ver además, en... es la forma en que actualmente, y bueno, eso fue iniciado, recuerdo, por ISIS y por Al Qaeda cuando grababan sus incursiones y grababan las decapitaciones y las cosas más crudas Yes. con unas producciones realmente bien hechas, por así decirlo, nada improvisado, eran producciones realmente pensadas, con guiones muy estudiados para provocar una reacción. Y creo que aquí podemos avanzar un poco en lo que estamos comentando porque viene la reacción entonces de Israel, que es una reacción que ellos entienden que tienen que hacerlo por dos razones. La primera, por un asunto de defensa, ¿verdad? La legítima defensa, pero también por un asunto de establecer, por un asunto de un orgullo herido también, de establecer quién manda aquí. Y esto no pudo habernos sucedido a nosotros, nos vulneraron todo lo que habíamos establecido como seguridades para nuestro pueblo. He escuchado y he visto videos de gente que decía, yo confiaba plenamente en la protección que este país, este estado tenía a sus ciudadanos y ahora ya no sé qué pensar. Y eso tiene que restablecerlo. También aquí hay otra cosa que en el análisis más político podríamos hacer y es que Netanyahu estaba pasando y está pasando de hecho un momento bastante crítico. Prácticamente durante meses miles de israelíes manifestándose en contra de este gobierno que se alió con la extrema derecha y estaba y ha hecho, digamos, leyes que lo que aspiran es a que él, por así decirlo, la Asamblea Legislativa, los diputados tengan más poder que el poder judicial. De tal manera que la popularidad de Netanyahu en su gobierno estaba muy baja. Ayer se publicó una encuesta, la última encuesta que se hizo después de la incursión, y el 97% de la población israelí quiere que Netanyahu dimita después de que suceda, después de que pase toda esta guerra, digamos. Se va un poco a la normalidad, lo que quieren es que ya no gobierne más Netanyahu. Entonces, Netanyahu necesita y su gobierno ser una imagen de fuerza, de autoridad, de control y satisfacer la sed de venganza, la sed también de sentirse seguros de su población. Es un conflicto en todas las dimensiones posibles, político, social, que trae también un colapso global del sistema en el Medio Oriente, sanitario, militar, el mismo tema del primer ministro israelita que ya quizá por un desgaste natural, ¿cierto? De tantos años en el poder, como suele pasarle a los líderes, tiene estas crisis y necesitan la validación también y vamos a ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas. Hay que estar atento ahí a la noticia. Y para ir avanzando con las preguntas, con el diálogo y interiorizarnos un poco más, bíblicamente, ¿quiénes serían los palestinos desde su perspectiva, Pastor José? Claro, eso es una pregunta que me interesa muchísimo. Previo a responderla, quiero mencionar una frase que yo he estado repitiendo y que me parece pertinente. La dice un escritor que falleció hace 1 o 2 años, un escritor israelí que nació, vivió y murió en Israel. Él vivía en Jerusalén. Y dice lo siguiente: los palestinos están en Palestina porque esta es la patria, la única patria de los palestinos. Los judíos israelíes están en Israel porque no hay otro país en el mundo al que, como pueblo, como nación, puedan llamar hogar. Los palestinos han intentado a regañadientes vivir en otros países, pero fueron rechazados, a veces incluso humillados y perseguidos. Se les hizo tomar conciencia de su palestinidad
No fueron aceptados como libaneses, ni como sirios, ni como egipcios, ni como iraquíes. Tuvieron que aprender con dureza que son palestinos y que Palestina es el único lugar al que pueden agarrarse. Curiosamente, los judíos han tenido una experiencia histórica un tanto paralela. Fueron expulsados a patadas de Europa y no lo recibieron en ningún otro país. De tal manera que tenemos, y esto ya, aquí cierro comillas por decirlo, esto es un comentario mío, tenemos dos poblaciones con una experiencia vital similar. Los palestinos que han sido maltratados, los palestinos que han sido rechazados y que se quedaron sin tierra, y los judíos que también se quedaron sin tierra y que han sido rechazados y han sido perseguidos. Hay dos pueblos que están pugnando con una, vamos a llamarle así, una experiencia vital muy parecida. Ahora, ¿quiénes son esos palestinos? Yo quiero arrancar esto yéndome a la Biblia. Hay un texto en Génesis capítulo 10, al que se suele llamar como la tabla de las naciones. Génesis capítulo 10, versículo 1 dice, los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los descendientes de Gomer fueron Ashkenaz, y ahí va, por así decirlo, extendiéndose hasta nombrar los fundadores de 70 naciones, descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La lista incluye 26 descendientes de Sem, 30 descendientes de Cam y 14 descendientes de Jafet. Entonces, si vemos lo que está sucediendo, hay unos que se llaman Ashkenaz, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 10. Hay unos judíos que desde el primer instante de que se reparten las naciones en el capítulo 10, emigran hacia lo que hoy se conoce como Europa, particularmente lo que hoy es Ucrania o Rusia, incluso Polonia. Y ahí se afincan desde el principio. A ellos se les llama los judíos ashkenazis. Estos son rubios en su mayoría, ojos claros en su mayoría, y si no hablaran, por ejemplo, y si no dijeran que son judíos, los confundiríamos con alemanes, con polacos, con rusos o con ucranianos. Los judíos ashkenazis. Estos nunca habitaron Palestina, nunca habitaron Judea, por así decirlo, nunca habitaron lo que hoy es Israel. Ahora, el versículo 6 de Génesis 10 dice, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán. Ahora bien, Canaán es donde hoy se considera que es el territorio donde está la actual Israel. Antes estaba Canaán ahí, ¿verdad? Ahora bien, del 18 al 19, y termino aquí con los textos bíblicos para pasar a comentarlo, dice, luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y hasta Gaza. Ojo, ahí menciona Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyim y hasta Laza. Es decir, el actual territorio donde se encuentra Israel y el conflicto del cual estamos hablando, había sido dado desde Génesis por Dios a unas poblaciones que también son semitas, son nietos y descendientes de Sem. Los cananeos son semitas. Y esto es una distinción que a mí me gusta hacer. ¿Por qué? Porque esos cananeos son los actuales filisteos o palestinos. Ojo, que los filisteos son los actuales palestinos. Filistea y Palestina, en hebreo, recuerden que en hebreo las palabras no se escribían con vocales, solamente con consonantes. Y PLSTN es las mismas consonantes que aparecen en la Biblia como Filistim o Pilistim, que son los palestinos. Entonces, los actuales palestinos, vemos en Génesis que ya tenían Gaza y ya tenían estas poblaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya están allí. Ellos poblaron allí desde el inicio. También habían judíos o gente que luego se consideró judío en toda esa zona de Canaán. Y convivieron en conjunto durante muchos siglos.
Luego, estos otros, y me detengo pronto a poderlo conversar, los que se consideran askenazis que llegaron a Europa, y luego hay otros que se fueron a África. Estos los podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 10:21. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano más de Jafet, también tuvo hijos. Y tuvieron en la región que va, y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar. Sefar, así se le llama a España o a la península ibérica, Sefarad. Entonces, hay otros judíos que tampoco vivieron específicamente en Canaán, sino que se fueron directamente a África y desde África pasaron a la península ibérica, lo que es ahora Portugal y España. A eso se les llama judíos sefarditas. Tenemos entonces tres grandes grupos de judíos. Solamente uno de esos grupos de judíos habitó Canaán. Unos se fueron para Europa desde el principio y ellos son los judíos ashkenazis. Otros se fueron para África y subieron hacia la península ibérica, esos son los judíos sefarditas. Y otros se quedaron en Canaán. Ahora, cuando y me estoy adelantando y saltando mucha historia, pero bueno, cuando se crea el Estado de Israel, los judíos que llegan a poblar Israel son los judíos, sobre todo ashkenazis, que fueron los perseguidos, los exterminados y los que sufrieron el holocausto en Europa. Esos judíos nunca habían vivido en Canaán, ni sus antecesores, ni sus tatarabuelos, nadie. Sus genes están en Europa, su lengua es europea, su fisonomía es europea. Por lo tanto, realmente esas tierras nunca les pertenecieron. Entonces, aquí hago una distinción y me detengo para que ustedes puedan comentar. Están los palestinos, a los cuales Génesis capítulo 10 les da una tierra, incluso se menciona Gaza allí, y están los judíos que luego vienen a poblar esa zona, que son los judíos ashkenazis, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Una clara ejemplo, o sea, es una clara panorámica de lo que fue esta dispersión, ¿no? En este gran espacio geográfico, desde Europa, norte, África, hasta España, Portugal, por el sur y hacia el este, y en la zona palestina, ¿cierto? Ahí en Medio Oriente, Asia Menor. Samuel, ¿alguna? Sí, tengo doble pregunta. Primero, los palestinos, filisteos, estaban en lo que hoy se conoce como Gaza. Actualmente está la ciudad de ahí. ¿Cómo? ¿Y quién eran los judíos que compartían la otra parte de Israel, se puede decir? Claro, bueno, esos eran judíos también descendientes de Sem, y el asunto es que, claro, la historia del Éxodo que leemos después, Génesis como que se adelanta un poco, si vemos hay un poco de anacronismo allí bíblico, pero esto se puede resolver cuando uno puede leerlo en su contexto, pero Éxodo nos dice que los judíos estaban en Egipto como esclavos. Ahora bien, eso es una forma eufemística de decir que Egipto era el imperio que tenía subyugada toda la zona de Canaán. Es decir, no es que metieron a todos los judíos en la zona después del Nilo y los metieron a trabajar en las pirámides, que eso es lo que nos muestran las películas, sobre todo, ¿no? Que pensamos que eran como 200,000, como 100,000 personas, pero no, en realidad lo que sucedía es que Egipto dominaba toda la región y había subyugado a todas esas personas consideradas judíos también, o hebreos en este caso, y estaban en un estado de dominación. Entonces, ¿eran esclavos? Sí, eran esclavos, pero no vivían en Egipto, vivían en Canaán, vivían que ahora, luego se conoció como Palestina y hoy se conoce como el Estado de Israel. Convivieron con otros pueblos que ya estaban allí. Entonces, la narración del Éxodo, donde vemos a los judíos pasando el agua, ¿no? Que se abre y luego pasan
el Sinaí y luego entran a Canaán. Es una pequeña parte del pueblo, pero había otra parte que ya vivía en los otros lugares y la Biblia misma lo menciona constantemente, que vivían en Canaán, ¿no? Que vivían en Canaán. Ahora bien, estos judíos convivieron, o estos hebreos convivieron con los cananeos y con muchos otros pueblos durante siglos. No vamos a decir que convivieron en paz todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo convivieron pacíficamente. Estos judíos que incluso antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se repartió, cuando digamos termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano, que era quien tenía posesión sobre esa zona también geográfica, cuando se retira el Imperio Otomano, y entra el Imperio Británico, ya habían judíos allí también, ¿no? Ahí habitaban judíos y habitaban palestinos, árabes y cristianos, y convivían bastante pacíficamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde es, como diríamos en Costa Rica, donde se tuerce el asunto? Bueno, cuando el Imperio Británico, después de la Segunda Guerra Mundial, se retira de allí y entrega, estoy resumiendo muchísimo, pero digamos de una forma no tan paulatina, esas tierras a colonos israelíes. Esos israelíes en realidad eran judíos que venían de Europa. Y sucede luego lo que creo que mencionamos, o alguien, no sé si fue, si no me equivoco, fue Samuel, de la Guerra de los 6 días después y todo esto, donde la ONU había establecido unas fronteras en esa, y había partido eso, digamos que en dos estados distintos, y después de esa guerra lo que sucede es que Israel toma más tierra, gana más tierra, y a partir de allí empieza paulatinamente a tomar cada vez más tierra. Entonces, sí, convivían palestinos y judíos desde el Antiguo Testamento hasta antes del Estado de Israel, la creación del Estado de Israel. Otro mito que es muy interesante conversarlo es que efectivamente esa zona era muy rica. Se llama el creciente fértil, se le llama la media luna fértil. Y de hecho, cuando en Éxodo se habla de que ya va a entrar a tierra prometida, a esa tierra prometida se le describe como una tierra muy fértil, donde incluso los frutos son gigantes, ¿verdad? Donde parece una aula que ahí germine leche y miel de casi de la nada, ¿no? Se describe como una tierra rica y abundante que se la peleaban tanto el imperio egipcio como los imperios del norte, babilónico o mesopotámico. Sirios bien y asirios se la peleaban. Entonces, el mito que nos dicen que cuando Israel llega y toma posesión de aquel lugar que era un páramo desértico y lo hizo florecer milagrosamente porque Dios está con él, eso es un mito. Ya exportaban cítricos a principios del siglo XX, ya exportaban manzana, ya exportaban limón, exportaban naranjas, aceite de oliva, y era un lugar muy, muy rico y por eso se lo peleaban. Y convivieron judíos y palestinos durante siglos prácticamente en paz. Entonces, quiero detenerme ahí, pero intentando establecer esta diferencia, ahí habían judíos. Lo que sucede después es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí hay otro matiz que quiero hacer. Por ejemplo, ¿cuál era el plan de Hitler? El plan de Hitler al principio no era exterminar a los judíos. Al principio, Hitler tenía una intención de enviarlos y crear un estado judío en Madagascar, ustedes lo pueden investigar, o enviarlos a la Patagonia, o crear un estado judío en África, pero eso al final como que no cuajó y sucede el Holocausto, pero interesantemente la solución de Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue justamente la que había propuesto Hitler: saquemos a los judíos de Europa y creémosles un país ficticio, un país nuevo, un país artificial en un lugar que sea muy lejos de acá. Ese problema no lo queremos. Al final Hitler ganó y su idea prosperó. Sacaron a los judíos, no les devolvieron sus casas y sus tierras confiscadas durante la Segunda Guerra Mundial, sino que los sacaron y se tuvieron que ir a un lugar a crear un país nuevo donde ya habitaba gente. Ahí ya habitaba gente. Y aquí es donde el conflicto
se vuelve más claro. Y más adelante, si hay tiempo, yo quisiera hablar un poquito sobre que este conflicto no es realmente complejo, es bastante claro. Y quiero demostrar que es claro y es sencillo por razones que se pueden constatar. Pero quiero dejar ahí por si ustedes quieren hacer una intervención. Pastor José, Sí, no fue el mejor. perdón, Cachipún, no. ¿A qué se debe la existencia de esos mitos que usted hablaba en su reflexión? ¿De dónde cree que emergen esa mitología al respecto de estos eventos que van describiéndose y se van desarrollando a través de los años? Bien, hay una lectura bíblica que la iglesia necesita y ha necesitado constantemente, pues, refrescar. La lectura bíblica centrada en el Antiguo Testamento, minimizando el Nuevo Testamento, va a dar frutos que no son los mejores. Por ejemplo, lectura bíblica interpretando los hechos, la iglesia, el espíritu, lo que ustedes quieran, desde el Antiguo Testamento, va a dar por lo menos cuatro cosas. La primera cosa, un templo, interpretación de la iglesia como templo sagrado, es decir, el edificio, edificios sagrados, ¿no? Ahí están las catedrales católicas y ahí están, por ejemplo, los púlpitos en las iglesias evangélicas, donde es un lugar donde habita la presencia de Dios más que en las graderías o en las sillas o en el parqueo de la iglesia, ¿verdad? Lugares sagrados. Y cuando tenemos lugares sagrados, tenemos países sagrados. Y cuando tenemos países sagrados, entonces tenemos problemas. Esos lugares sagrados le pertenecen a Dios y vamos a defenderlos a capa y espada, ¿no? Dos, personas sagradas. Ahí están los sacerdotes, están los pastores, que se convierten en personas santas y sagradas, admiradas hasta decir basta, donde su palabra es santa, sagrada, ungida. Ahí está el ungido de Dios, el sumo sacerdote. Lugares sagrados nos llevan a defender países, tierras, estructuras. Dos, personas sagradas nos llevan a hacerle caso a personas ciegamente. Tres, objetos sagrados o ritos sagrados. Y aquí se desprende algo. Si nosotros tenemos esa lectura bíblica desde el Antiguo Testamento, entonces las mujeres no valen nada. Porque en el templo del Antiguo Testamento las mujeres no tenían ningún estatus reconocible, no tenían nada que hacer allí. Y por lo tanto, cuando tenemos lecturas de este tipo, vamos a idolatrar lugares, países, banderas, personas y objetos. Y eso es lo que yo creo que da el traste con esto. Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Moisés, estás pisando una tierra santa, ¿dónde estaba Moisés? ¿En qué lugar estaba Moisés? ¿Se encontraba en tierra que ahora le llamamos Tierra Santa? Pues no. Y la Biblia no dice que toda la tierra le pertenece a Dios y que toda la tierra es sagrada, por tanto, todos los países y sus habitantes. Y no dice que todas las familias, países de la tierra serán benditas, bendecidas, serán santas también. Entonces, idolatramos tierras, idolatramos personas, idolatramos edificios. Y eso yo creo que hace que la predicación nos haya enseñado a pensar en Israel, en la tierra de Israel, como un lugar donde habita Dios más que en cualquier otro lugar. Donde ahí sí es cierto ese río Jordán donde la gente se va a bautizar, porque es mejor bautizarse en el río Jordán que bautizarse en cualquier río de Chile o de Costa Rica. Porque ahí sí es más, está más la presencia de Dios, ahí sí es más sagrado, y eso realmente es idolatría. Tengo una pregunta anterior que quería compartirlo. Mejor darle el turno a Manuel Joel porque tengo hartas preguntas. Sobre las de la reflexión. Sobre las tierras, ¿cuál era la tierra prometida por Dios hacia los israelitas, el pueblo que se libró? ¿Qué tan grande es esa tierra?
porque los israelitas, voy a ser honesto, ponte, toda la universidad tuve que tomar una cátedra para cursos extras y me mostraron también este conflicto, pero me mostraron más la parte israelita. Entonces, yo Ujú. conozco un par de sus argumentos. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo es comparación con Palestina? Porque también había otra pregunta que tenía en base a lo que pasó con los romanos, que ahí también hubo una confusión grande, pues Claro, con lo que pasó claro. con Adrianos. Pero eso, ¿qué tan grande es la tierra prometida? Ah, argumento. Bien, eso, obviamente tenemos los testimonios, testigos arqueológicos y escriturarios que se cotejan entre sí para poder determinar un acercamiento, ¿no? Porque hay un montón de nombres geográficos antiguos que no se coinciden. Por ejemplo, Tel Aviv. El Tel Aviv que aparece en la Biblia no es el Tel Aviv actual. El Tel Aviv que aparece en la Biblia ni siquiera era una ciudad. Tel significa montículo de escombros. Montículo de escombros. Y Aviv significa inundación. Entonces, cuando en Ezequiel se nombra Tel Aviv, dice que voy a bajar a Tel Aviv a habitar con la gente, a llorar con la gente de allí. Ese Tel Aviv estaba cerca de un río que está más cerca de Irak, del Tigris. Del Tigris. Entonces, las ciudades, los nombres de las ciudades se movían mucho. Geográficamente es imposible determinarlo con justeza, con determinar los bordes. Pero efectivamente, Israel tuvo ahí varios periodos donde habitó casi todo el territorio que hoy conocemos y se dividió en dos partes, ¿no? En el reino del norte, el reino del sur. Y algo muy interesante como que la capital fueron, creo que tuvo 5 capitales, lo puedo corroborar en un segundo. 5 capitales. Jerusalén fue capital muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo. Casi siempre Jerusalén fue la capital, más bien, o perteneció a los palestinos. Y de hecho, Belén siempre perteneció a la parte palestina. Allí nace Jesús y nunca en la historia se dice Belén ha pertenecido a los judíos, nunca, ni en la Biblia, ni antes de la Biblia, ni después de la Biblia, ni actualmente. Actualmente sigue siendo una ciudad palestina. Entonces, ¿qué tan grande era? No podemos determinarlo con exactitud, pero efectivamente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, habitó en esa tierra. Eso es un hecho. Pero el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, Dios le prometió la tierra, Dios le dio la tierra, Israel, y aparece en varias ocasiones, Dios le dice, bueno, Israel pecó, Israel va a tener sus consecuencias, Israel es dispersado, ¿verdad? Eso sucede reiteradas veces hasta que Israel, bajo el imperio romano, efectivamente como lo estabas apuntando, Samuel, si no me equivoco, el imperio romano termina por dispersar lo poco que quedaba y hay una historia de defensa que a mí me llama mucho la atención porque lo que actualmente pasa, por ejemplo, con Gaza, pasó mucho tiempo con los judíos durante el Imperio Romano. Los judíos en el Imperio Romano estaban asediados, estaban totalmente oprimidos. Cuando Jesús nace, el pueblo está oprimido y de hecho lo creen un liberador político porque estaba el pueblo oprimido. ¿Y qué era lo que sucedía? Que estaban los famosos celotes, estaban los esenios, había movimientos que eran tipo Hamás, por ejemplo. Los esenios eran movimientos revolucionarios que cometían atentados dentro del Imperio Romano. Y por eso creyeron que Jesús era uno de ellos, que era un revolucionario, un revoltoso asesino que venía a desestabilizar al imperio. Interesantemente, los judíos ya habían vivido esto, también se comportaron como se comportan muchos de los palestinos, intentando defender su tierra de un imperio que vino a quitarle su tierra. Este terreno con donde coexisten, ¿no? Quizás esa es una palabra que nos podría, o cohabitan, ¿no? Estos... Sí, cohabitan. Ahora, hay una cuestión muy interesante, porque la pregunta es, creo que la pregunta importante acá es, ¿Dios realmente o en el Nuevo Testamento aparece alguna predicción que determine que el pueblo de Israel, después de todo lo que sucede con el Imperio Romano,
va a regresar a establecer un estado, un reino. Recuerden que en aquel entonces no existían los estados como tales, sino reinos. Y esto es lo que dice Juan Stam. Juan Stam dice, y voy a leer textualmente, ningún pasaje del Nuevo Testamento enseña tal cosa. Jesús profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos en Mateo 13, Lucas 21, Mateo 24, pero no procedió a anunciar la reconstrucción de esa ciudad, mucho menos al establecimiento de un futuro Estado israelí. Según la versión de San Lucas, después de su destrucción, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Hasta que se cumplan los tiempos señalados es el regreso de Cristo. Lucas 21, 24. No se reconstruiría el templo. No hay una profecía del Nuevo Testamento que diga que se va a reconstruir el templo y que los judíos van a tener nuevamente su país en ese lugar. Claro, aquí estoy hablando de Biblia. Si ustedes me preguntan por derechos humanos, yo diría, híjole, pero merecen tener un lugar donde vivir. Sí, por supuesto, merecen tener una tierra donde vivir en paz, por supuesto que sí. Pero no podemos anclar en la Biblia una profecía que existe y que no encontramos en el Nuevo Testamento. Pastor José, viene a mi mente Mateo 24, en una de sus partes, establece una metáfora acerca de la higuera, ¿cierto? Cuando la higuera florece, sabréis que el verano está cerca. Hay dentro del contexto pentecostal o de la iglesia evangélica, quizá un alojo en esa parte de la escritura acerca de este florecimiento de Israel en el último tiempo. Yo una vez lo contrastaba también con Lucas, creo que es el otro evangelio que aparece, donde habla también, se menciona la higuera, pero los otros árboles, que quizá como que se tensiona un poco con lo que dice Mateo en el capítulo 24. ¿Qué interpretación te podría dar de ese pasaje que hay, que algunos consideran desde ahí o emerge la frase de que Israel es el reloj de los tiempos, que también es una frase que se repite en algunos contextos Sí, se repite cristianos? muchísimo. Y desde que yo nací, que nací en un contexto cristiano y que nací escuchando esto, cada vez que Israel entra en una crisis, el tiempo de Cristo está cerca, etcétera. Pero tenemos ya prácticamente, ha pasado el tiempo. Ahora bien, el problema de la interpretación de esa o cualquier otra parábola está ligado al problema de interpretación que mencionaba yo antes. Si interpretamos todo el Nuevo Testamento con los ojos puestos en el Antiguo Testamento y nada más en el Antiguo Testamento, vamos a tener un problema, el problema de la interpretación alegórica. La interpretación alegórica, la exégesis alegórica, lo que intenta es determinar cada elemento de una parábola como un signo, un elemento, un símbolo de algo. Entonces, por ejemplo, si Jesús dice pan, ¿qué es el pan? ¿Qué significa el pan? ¿Qué simboliza el pan? Y si Jesús dice piedra, donde caen las semillas, por ejemplo, ¿qué son las piedras? La piedra es Satanás. Satanás es la piedra del tropiezo, no sé qué. Entonces empezamos a elucubrar demasiado cuando queremos separar una historia que tiene una sola moraleja. Cada parábola tiene una sola enseñanza, una sola moraleja y no muchas. Cuando queremos separar cada elemento, lo que hacemos es alegorizar y entonces cada elemento tiene una enseñanza distinta. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en otros contextos, por ejemplo, en Apocalipsis, que se habla de los olivos también. Y esos dos olivos son dos mesías distintos, ¿no? Son dos mesías. Entonces, ¿era uno o eran dos? Porque en eso, entonces, si cada símbolo, cada árbol, cada planta, cada cetro, lo interpretamos como algo específico, también en Apocalipsis deberíamos interpretar esos dos olivos como dos mesías ungidos, porque dice que esos dos olivos, dos ungidos, Mashiach. Entonces, si hay dos ungidos, ¿Jesús era uno o eran los dos? ¿O cómo se puede interpretar eso? Entonces, ese es un tema clave de interpretación. Yo no me atrevo a interpretar las parábolas de forma alegórica, porque vamos
a entrar en un campo muy caprichoso. Por ejemplo, recuerdo muchísimas lecturas o predicaciones durante la Guerra Fría, años 70, bueno, yo nací en el 78, entonces no puedo hablar de mucho tiempo antes, pero 70s, 80s e incluso inicios de los 90, cuando se interpretaba, por ejemplo, la simbología del Apocalipsis, por ejemplo, el oso. El oso entonces simbolizaba Rusia, la URSS, los comunistas, ¿no? Y el águila simboliza, por supuesto, Estados Unidos y la libertad y la democracia. Entonces, cada elemento y cada generación interpretarían distinto esto. Cuando hablamos de anticristos, cada generación encuentra un anticristo distinto. Por ejemplo, Hitler fue un anticristo, César fue un anticristo. Actualmente podríamos determinar cualquiera caprichosamente que sea un anticristo. Entonces, ese es un problema de interpretación. Yo no me atrevería a determinar cada uno de esos elementos. Ahora, avanzando quizá y complementándolo con lo que usted comentaba, ¿cuál podría ser una relación bíblica, si es que la hay, ¿sí? En caso de que exista, que tiene el actual Estado de Israel con el antiguo reino de Israel, que es la forma de gobierno que existía en la antigüedad, ¿no? En este estado actual, post-sitio? Ok, si ustedes me permiten y si tenemos un par de minutos para responder esa pregunta, que creo que es una pregunta de lo más importante y creo que crucial de cualquier conversación que tenga que ver con esto, para poder responder eso, a mí me gustaría abarcar un par de temas que nos van a llevar a poder sacar una conclusión. La primera cosa es que esto nos han también los medios de comunicación, las iglesias y cualquier persona que uno escucha hablar, dice, es que este tema es muy complicado, este es un conflicto complejo, difícil, confuso, controversial. Esto es de no acabar, esto no se saben las respuestas, ¿verdad? Yo quiero decir que esto es un tema bastante sencillo de entender. Y quiero desmontar ese mito de que esto es complicado, confuso, difícil, controversial. eh, 4 cosas rápidas. Lo primero es que hay, y quiero contrastarlo con hechos constatables, ¿no? No opiniones mías, no interpretaciones mías, sino hechos constatables. Hay una cosa que se llama una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Palestina e Israel. Y esa opinión consultiva, que la pueden encontrar en Internet, determina ciertas cosas que son muy importantes. Para poder llegar a la conclusión, los jueces de la Corte Internacional de Justicia tuvieron que hablar de 4 temas muy importantes y que la gente dice es que son muy complicados. Fronteras, ¿cuáles son las fronteras legítimas que debería tener el Estado de Israel y cuáles las del Estado palestino? Los asentamientos, ¿cuál es el estatus de los asentamientos que Israel ha construido en el territorio palestino? Jerusalén como capital. Y luego la cuestión de los refugiados para poder determinar una última cosa que parece ser la más compleja de todas, el muro que se construyó de división. Entonces, la gente dice, es muy complicado, es que por eso es que las negociaciones son tan complejas, hay que hablar de cualquier cosa menos de fronteras, porque cuando se habla de fronteras ya todo el mundo se crispa, asentamientos, eso es muy complicado, es muy confuso, es muy sinuoso. En realidad, la Corte Internacional declaró que basándose en el párrafo preambular de la famosa resolución 224 de la ONU es la que crea el Estado de Israel, ¿cierto? La ONU es la que lo crea, pero la ONU también veta o determina ciertas cosas. Dice, esa resolución 242 dice, la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra. Mediante la guerra es ilegal adquirir territorios. Y sigue la Corte Internacional de Justicia diciendo, Israel no tiene ningún derecho a ningún territorio por fuera de sus fronteras previas a junio de 1967. No puede adquirir más tierras, no debe adquirir más tierras, es ilegal. No es complicado, es sencillo. Costa Rica no puede adquirir más tierras.
Es sencillo, Chile no puede adquirir más tierras. Es sencillo, Estados Unidos no debe adquirir más tierras. Y continúa. Además, la Corte se refiere claramente a Gaza y Cisjordania como territorio palestino ocupado. TPO es una nomenclatura, es una denominación. Entonces, de acuerdo al derecho internacional, no hay dudas sobre este tema. Israel adquirió territorios mediante la guerra y debe devolverlos. No son bajo ningún aspecto territorios en disputa. No están en disputa, están ocupados. Un par de cosas más. Corte Internacional declaró que, como dice el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, es inadmisible para una potencia invasora transferir a su población a territorio ocupado. Es decir, cuando Rusia invade Ucrania, no es admisible que saque a los ucranianos de ahí y meta rusos. Es inadmisible. Los asentamientos en territorio ocupado constituyen una flagrante violación de la ley internacional, dice la Corte Internacional. Finalmente, dice, él adquirió la parte este de Jerusalén de la misma manera que adquirió territorios en Gaza y Cisjordania mediante la guerra. Por lo tanto, la Corte Internacional es muy clara al respecto. Dice, se refiere a Cisjordania, incluyendo al este de Jerusalén y la Franja de Gaza como territorio palestino ocupado, es decir, ilegal. Entonces, nuevamente, no es complejo. Legalmente hablando, es sencillo. Yo no puedo robar territorio. No me pertenece mediante la guerra. La ONU ya les había dado un territorio. Ahora, para entender por qué no es complejo, es que habían 15 jueces en esa resolución. 15 jueces. No sé si ustedes en Chile, pero aquí en Costa Rica, cuando hay más de un juez, la cosa se complica y nunca tienen una opinión parecida. Pero en este caso, 14 de los 15 jueces votaron que estaban de acuerdo. Y solo un voto fue, y ni siquiera fue en contra, fue un voto de duda. Así se establece. Como tiene duda, el juez norteamericano Thomas Bugenthal, entonces votó con nulo, por así decirlo. Un voto de duda, 14-1. Ahora bien, aquí entra el tema de el muro. Imagínense ustedes, si ustedes tienen un conflicto con un vecino de la casa del frente o del lado, ese vecino tiene un patio y el patio de ustedes colinda con el vecino, ustedes tienen todo el derecho de construir un muro allí de separación, ¿sí o no? Sí, tenemos todo el derecho. El problema es si yo construyo mi muro bordeando la piscina del vecino para dejarme su piscina, ¿no? Y eso es lo que hizo Israel. Construyó un muro no en su territorio, construyó un muro en el territorio de Palestina. Y entonces la Corte Internacional dice, por mayoría y con el voto en contra solamente del juez Bugenthal, opinó el muro está siendo construido por Israel, la potencia ocupante, es el territorio ocupado de Palestina, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores y su régimen asociado. Son contrarios al derecho internacional. En consecuencia, para la Corte, Israel está obligado a poner fin a las violaciones del derecho internacional y cesar todos los trabajos de construcción del muro en el territorio ocupado de Palestina y alrededores. El fallo plantea que los palestinos afectados por la construcción del muro deben ser compensados y sus tierras reintegradas. Esto es un fallo internacional. Ahora, simplemente para terminar esto, todos los años, pero así durante los últimos 40 años, la ONU pone esto a votación y todos los años, desde 1989, que fue la primera votación que se hizo, todos los años hay 151 votos a favor versus 3 en contra, 155 a favor versus 2 en contra, 1998, 1999, 2002, 160 votos a favor, 4 en contra, 2008, 161 votos a favor. No es complicado, todo el mundo sabe que es ilegal, todo el planeta Tierra, la ONU lo sabe, la Corte Internacional de Justicia lo sabe, y hay un voto en contra realmente, porque los otros votos en contra son Nauru, Palau, Tuvalu, que yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes que nos escuchan, no conocían que esos eran países, Israel y Estados Unidos. Es decir, el único voto poderoso en contra
de estas resoluciones de la Corte es Estados Unidos. Y es el que impide que realmente haya paz, para ponerlo en términos, digamos, contundentes. En mi opinión, si todo el planeta Tierra está de acuerdo en ciertos límites para Israel, si todo el planeta Tierra sabe que no hay que abusar de los palestinos, ni robarles más tierras, ni ocupar tierras, ni echar, ni crear campos de refugiados, si todo el planeta está votando a favor de eso y solamente Estados Unidos no, el problema está allí. Entonces, ¿cuál es la relación podríamos establecer para responder después de esto desde la Biblia a la creación de un Estado de Israel actual? Mi respuesta va a ser la siguiente. La Biblia no pide que se cree un Estado de Israel en ese lugar. No lo podemos demostrar, no existe en la Biblia, pero Israel merece tener un lugar donde vivir en paz. Y por amor a Israel, y por amor a la paz, y por amor al prójimo, y por amor a tantos millones de personas que sufren, Israel debe tener un país donde vivir en paz. Entonces, bíblicamente hablando, es un mandato de buscar la paz. Bíblicamente hablando, hay un mandato de amar al prójimo. Y por lo tanto, amando al prójimo, Israel merece tener un país donde vivir en paz, pero también lo merecen los palestinos. Porque, y aquí termino esta parte de lo que quería decir, si lo vemos desde el punto de vista de derechos humanos, los israelíes, los judíos son humanos y merecen todos los derechos humanos. Sí, todos los derechos humanos lo merecen todos los judíos. ¿Los palestinos son seres humanos? Sí, también. ¿Merecen todos los derechos humanos? Sí, también merecen todos los derechos humanos para los palestinos. Ninguno sobre el otro. Ninguno vale más que el otro. Por lo tanto, la solución inicial, que era la de crear dos estados, es la solución, por ejemplo, más bíblica, más cristiana, llamémosle así. Actualmente eso está complicadísimo porque la herida ha crecido. Hay asentamientos de colonos por todas partes, hay asentamientos de refugiados palestinos por todas partes y facciones que quieren la guerra y no quieren la paz. Pero no me toca a mí determinar cómo tiene que ser el futuro, me toca a mí en este momento determinar públicamente cuál sería la actitud del cristiano. La actitud del cristiano debe ser, hagamos un lugar, apoyemos un lugar donde los judíos y los palestinos puedan vivir en paz con todos los derechos que se merece cada ser humano. Una pregunta entonces, para seguir un poco sobre su misma posición. ¿Cuál sería entonces el lugar donde estarían los judíos? Porque usted me habló de migraciones. Yo sé de las poblaciones ashkenazi, como también los sefardíes. Entonces, ¿cuál sería la solución para un Estado para los judíos? ¿Sería un Estado múltiple? ¿Serían enclaves étnicos? ¿Cuál sería la solución al final? ¿O que un tercer poder también, como lo fue el Imperio Romano, obviamente ojalá un poco menos brutal, esté en esa zona? Es muy interesante porque, por ejemplo, los judíos también vivieron durante muchísimo tiempo en España, ¿no? Y fueron echados de España en 1492. Pero nadie dice, bueno, ¿por qué no les devuelven sus tierras y sus casas en España? Pero el argumento que decimos es que vivieron en Israel hace muchísimos miles de años. Si hace unos 500 años vivieron en España y tenían negocios y tenían casas y tenían terrenos y los expulsaron de allí. Pues devolvámosles la tierra. No lo estoy diciendo que eso sea mi posición. O sea, mi lógica diría, ¿y por qué no pensamos que ahí también le tienen que devolver la tierra a los judíos si era de ellos? Lo mismo en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos tenían tierras, fincas, casas, negocios, dinero y fueron exterminados y sus territorios fueron confiscados. ¿Por qué no se los devuelven? Entonces, la lógica de la devolución de tierra aplica solamente cuando hay que devolver la tierra de otros, ¿no? Y eso es muy fácil, eso es una posición muy cómoda de Europa. Sí, devolvámosle la tierra, pero que no sea mi tierra, porque esa ya es mía, aunque se la robamos a los judíos también aquí en Europa, aunque se lo robamos a los judíos aquí en España,
no devolvamos la tierra aquí en Europa, devolvámosle otra, por allá lejos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque hay una hipocresía. Hay una hipocresía. Actualmente uno puede ver la Torre Eiffel que se ilumina con la bandera de Israel, pero la Torre Eiffel va a seguir siendo francesa, no van a entregar tierra a Israel, ¿no? Y así con cualquier persona que ponga su bandera de Israel diciendo que la tierra es para Israel. Bueno, no le vamos a dar tierra en Costa Rica. Nadie estaría dispuesto a dar su tierra, ¿cierto? Nadie está dispuesto a dar su tierra. Ahora bien, como ya eso sucedió, es decir, se impuso un Estado judío, un Estado israelí en el actual, lo que era Palestina y lo que ahora es el actual Israel, se había dividido en dos partes. Yo creo que debería volverse a fronteras. Yo creo que debería volverse a negociar y devolver, eso sí, los asentamientos que Israel ha ido capturando, que ha ido, digamos, poblando después de destruir casas de palestinos y reconstruir, hacer asentamientos, volver a las fronteras de 1967, si no me equivoco, que era cuando se dividió la última vez. Se establecieron esas fronteras. Y yo creo que si el mundo entero, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, los medios de comunicación, la iglesia cooperaran en poderle dar el mismo estatus de derecho tanto a los palestinos como a los judíos, esto podría prosperar. El problema es que lo que escuchamos actualmente es que los palestinos no tienen ningún derecho. Cuando los colonos israelíes toman sus casas, sacan a la gente, bueno, pues que esa era la tierra de los judíos hace 20.000 años, 5.000 años, 18.000 años. Bueno, es que si juzgamos eso, si tomamos eso de que esa era la tierra de alguien antes, esta tierra donde yo vivo le perteneció también a alguien antes y debería devolvérsela, ¿no? Entonces, creo que la solución no es buscar otra tierra en alguna otra parte del planeta. Creo que están ahí. Creo que ya existe un estado próspero allí. Y creo que es establecer de nuevo lo que la ONU había propuesto y que el mundo se comprometa a preservar la paz, tanto para los judíos como para los palestinos. Crucial ahí el rol que juega Estados Unidos en este respaldo que se le da. Crucial porque es el que inclina la balanza. Si 160 países están votando una cosa, solo Estados Unidos inclina la balanza para el otro lado, entonces crucial la fuerza que deba tener el discurso de la iglesia en Estados Unidos. Crucial el discurso de la iglesia por los derechos humanos. Vean lo que pasó en Sudáfrica. Sudáfrica tenía un problema muy parecido al que se vive en Israel y Palestina hoy. Había un estado de apartheid donde los colonos blancos que venían de Alemania o que venían de Holanda o que venían de Inglaterra tenían la gran cantidad de tierra que fueron adjudicándose y echando a los negros, a los habitantes autóctonos de Sudáfrica, a guetos, ¿verdad? Soweto y otros, y estableciendo leyes distintas para una población y otra, y derechos distintos para una población y otra. Era exactamente lo mismo, los negros no podían ir a ciertos lugares, no podían usar ciertas fronteras, no podían utilizar los mismos carreteras, no podían comprar tierras donde quisieran, no podían estudiar en las universidades o colegios, no podían utilizar hospitales específicos, no podían bañarse en la playa, no podían pescar, no podían producir. Eran víctimas de un apartheid, exactamente lo que vive ahora el pueblo de Palestina. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió algo muy interesante que a mí me parece muy cristiano al mismo tiempo. Por ejemplo, llega Nelson Mandela y en vez de echar a los blancos de allí y echar a los invasores, hizo un gobierno de unidad, un gobierno de conciliación, un gobierno de perdón. Y sí, parecía una cosa absolutamente utópica, una locura, se van a terminar matando. Pero llegó la democracia y llegaron los derechos. Y llegó para convertirse en un estado ejemplar que tiene sus problemas graves, sí, pero un estado ejemplar que sale de un estado de apartheid a un estado de derecho. Ese ejemplo de Sudáfrica es aleccionador, porque las heridas del pueblo negro de Sudáfrica también eran muy profundas, sumamente profundas. Y Nelson Mandela logra hacer algo maravilloso. Necesitamos un Nelson Mandela en Israel que haga un
gobierno de perdón, de reconciliación, de unidad para el derecho de todas las personas y todos los habitantes de esa tierra. Sí, comparto esa apreciación con usted ahora que la menciona. Y eso, bueno, para continuar en esta línea, y una pregunta también quizás fundamental, es si Israel tiene un derecho divino sobre el territorio que actualmente reclama. Bueno, lo respondí hace un rato cuando Ujú. mencionaba que no existe ninguna profecía en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que determine que ahora mismo Israel deba tener un derecho divino sobre alguna tierra específica, ningún pueblo. De hecho, cuando el mismo Nuevo Testamento eh, establece que ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, también está quitando el derecho de superioridad del judío, ¿no? Está poniendo por igual a todas las personas que han creído en Cristo. De tal manera que no hay un excepcionalismo judío sobre el resto de la tierra. No existe tal cosa. De hecho, podríamos admitir, digamos, que entonces ese excepcionalismo que también comparte Estados Unidos, es decir, toda la legislación del mundo hay que aplicarla a rajatabla a cualquier país menos a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios elegido, que vamos, caminamos por encima de la moral, por encima de la ética. Esos dos países tienen la misma percepción de sí mismos. Somos los elegidos, tenemos una misión importante y por lo tanto tenemos un excepcionalismo. A nosotros las leyes internacionales no se nos aplican, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Rusia invadió lleva, ¿verdad? Esta guerra ruso-ucrania lleva ya mucho tiempo, pero en un determinado momento invade un pueblo específico y corta la luz y el agua allí. Y toda la comunidad europea dijo, eso se llama crimen de guerra. No pueden dejar a la población civil sin agua y sin electricidad. Eso es un crimen de guerra. Pero actualmente Gaza lleva 3 días y 3 noches ya sin agua, sin electricidad. Queda todas las entradas, no entra oxígeno para los hospitales, medicamento, anestesia, no entra ni sale nadie, no entra alimento, pero nadie dice que eso es un crimen de guerra. Entonces Israel tiene una aplicación de las leyes de forma excepcional. Eso no creo que sea avalado ni por la Biblia ni por Dios. No hay ni judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos somos hijos de Dios. Y esto es muy importante recordarlo. Palestina no es un lugar musulmán totalmente. Palestina tiene un 20% de cristianos. No sé si la gente sabía eso. Palestina tiene un 20% de población cristiana. Es decir, el mismo porcentaje que tiene Costa Rica o Chile, básicamente, de población cristiana. Lo que se bombardea son cristianos también. Se bombardean iglesias. Entonces, no hubo ningún derecho divino en este momento de la historia de ningún país sobre ningún territorio. Los territorios todos son tierra santa de Dios y quienes habiten en cada rincón del planeta tienen que tener la libertad. Acuérdense del texto también bíblico donde dice que el león vivirá, ¿verdad?, con el cabrito y en la misma tierra. De hecho, la parábola del trigo y la cizaña es muy interesante. ¿Los separamos o no los separamos? Y la parábola responde Jesús, bueno, es que no los separemos, no sabemos quién es trigo, quién es cizaña, dejen que convivan en paz juntos hasta el fin de los tiempos. Al fin de los tiempos. No hay un derecho divino de uno o del otro. Lo que hay, lo que debe primar, es un derecho de la humanidad y de los hijos de Dios a vivir en paz, sea quien sea y sea donde viva. Importante pedir a Dios por eso, por el derecho de estar en paz con el prójimo, ¿no? Y la casualidad, no es casualidad, pero la referencia más próxima que nos da Jesús, bueno, el mandamiento más importante, ¿no? Amar a Dios, todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, y
uno ve la historia, ve las relaciones interpersonales y pucha que nos cuesta amar al prójimo, ¿no? Claro, claro, pero se pone más difícil todavía, porque no nos dice, no solamente nos dice, ame al prójimo, también nos dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Es un paso más allá, porque el prójimo puede caerme mal, pero yo puedo hacer un esfuerzo de gente que no comulga con mis ideas, que vota al político que no voto yo, que no va a mi iglesia, que cree en otra religión, que le va a otro equipo de fútbol, que sea. O que practica un estilo de vida que no comparto, pero al que considero mi enemigo. Una vez yo entrevisté a un cristiano palestino que se llama Sami Awad. Él es un pastor, es un teólogo palestino, vive en Palestina, vive en Belén, eh, y él tiene un ministerio que lo que hace es campamentos con niños palestinos junto a niños israelíes para que aprendan a conocerse y a convivir. Entonces hace campamentos cristianos eh, con niños palestinos e israelíes. Y yo lo entrevisté y le dije, ¿cómo tomas el texto de ama a tu enemigo? Fue una pregunta que me costó hacérsela porque sabía de lo que estoy hablando. Estaba hablando, yo he visto videos de Sami Awad donde los militares israelíes lo golpean porque él está a favor de la paz. Entonces, me responde, la gran comisión, lo que llamamos gran comisión es ir a ser discípulos, pero ese título no está en la Biblia, no existe gran comisión. En la Biblia no aparece el texto gran comisión, pero sí encontramos el gran mandamiento, que es más importante que el evangelismo mismo, y es el amor al prójimo y el amor a mis enemigos. Si amamos al prójimo, evangelizamos. Si amamos al enemigo, ustedes no se imaginan lo que podemos llegar a hacer, lo que podría llegar a suceder con demostraciones de amor genuino de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes, aquellos que consideramos que son nuestros enemigos, o a los que nos han enseñado históricamente que debemos ver como enemigos. Por ejemplo, históricamente hablando, los enemigos han ido cambiando. En determinado momento eran los negros, en determinado momento eran los judíos, en determinado momento eran los comunistas, en determinado momento eran los musulmanes. Siempre hay otro enemigo. En determinado momento era Rusia. En determinado momento puede ser, no, ahí podemos ir añadiendo. ¿Quién es nuestro enemigo ahora? ¿Quién nos han enseñado que tenemos que odiar? ¿Y cuáles predicaciones de iglesia nos enseñan a odiar? ¿No? Cuando la predicación de la iglesia no enseña a amar, entonces tenemos una iglesia que aprende rápidamente a odiar. Y ese odio es el que vota en las elecciones, ese odio es el que financia campañas, ese odio es el que pone dinero para destruir pueblos y para quitarle derechos a los pueblos. Entonces sí, tenemos que aprender a amar a nuestros considerados enemigos. Un gran desafío ese que nos da Jesús y 2000 años casi, más o menos, cuesta todavía, cuesta y mucho. Quizá cuán lejos estamos de llegar a esa plenitud que nos pide Dios, ¿no? A esa perfección en el amor. Bueno, no hay que cansarse nomás pues, de buscarla en nuestras cosas cotidianas, de lo más. Busquemos los ejemplos a seguir. Nelson Mandela a mí me parece un gran ejemplo de amor al prójimo y de amor a su enemigo, a sus enemigos. Y si él pudo, también puede estar a nuestro alcance. Sé que es súper difícil. Y además, lo damos nosotros desde un escritorio, una casa donde no corremos el riesgo de que nos caiga una bomba o que nos maten, por lo menos no estamos en riesgo. Entonces, es más fácil. Me imagino lo difícil que es los israelíes que han visto morir sus familiares, los palestinos que han visto morir a sus familiares. Qué difícil puede ser eso. Pero hay que orar por eso y es la única salida, es la única salida. Mahatma Gandhi dijo, no hay camino para la paz es el camino. La paz.
un desafío que yo pienso cada día cuesta más alcanzar, pero no tenemos que olvidarnos de seguir, o sea, seguir transitándola, seguir predicándola y en nuestras comunidades, ¿no? Donde nos desarrollamos, promover eso. Yo soy profesor y me toca lidiar día a día con cientos de personas, de estudiantes que están en formación y muchas veces van creando odio, rencor contra su familia, contra compañeros, por pensar distinto, por acciones y así. Y ahí nuestra labor como hijo de Dios, como docente, como maestro, es buscar y mirar las cosas a través del lente del amor, ¿no? Y como decía nuestro pastor, la paz es el camino, o sea, como decía Gandhi, ¿no? La paz es el camino, ¿no? Que tenemos que transitar a diario, ¿no? Y cuán importante es pedirle al Señor que sigamos caminando en eso, ¿no? Y quisiera que en este instante pedirle a nuestro pastor José que hiciéramos una oración por la paz, ¿sí? Eh, Desde este espacio virtual en el que estamos y nos siguen algunas personas a esta hora de la noche, pedirle a Dios por la paz. Nuestro pastor, por favor. Amén, claro, claro. Señor, muchas gracias por esta libertad que tenemos de comentar, de hablar, de explorar y de buscar sabiduría en medio de tiempos confusos. Pero sobre todo, Señor, oramos para que en primer lugar nos ayudes a ser instrumentos de paz, desde lo que hablamos, actuamos, predicamos, enseñamos. Enséñanos a ser portadores de un mensaje de paz, con la verdad o lo más cercano a la verdad que nuestros cerebros sean capaces. Enséñanos a hablar paz, a buscar la paz, a alegrarnos en la paz. Y oramos, Señor, en este momento por Israel y Palestina, por Gaza, por la gente que de la parte de Israel que ha sufrido este tiempo, la masacre, el dolor, la tragedia, lo incomprensible e inadmisible de un atentado terrorista. Señor, ayúdalos, dales paz. Señor, guía a los gobernantes de Israel y a quienes dirijan al pueblo palestino. Dales también, Señor, sabiduría. Aquellos que puedan levantar la voz para que otras personas tengan opinión, dales sabiduría para que prediquen la paz. A quienes del lado palestino, Señor, también han sufrido y están sufriendo dolor y sangre. Señor, ten misericordia, dales paz. Y Señor, a la comunidad internacional, a la ONU, a los presidentes, primeros ministros, Señor, que aboguen por la paz, por una solución de paz justa y duradera. Que esta tragedia que se está viviendo actualmente no sea motivo para exacerbar los odios en ninguna parte del mundo, sino por el contrario, para que por fin el mundo aprenda y busque la paz. Que por fin aprendan las lecciones de todos los errores pasados que cíclicamente cometen las mismas barbaridades en el mismo territorio con las mismas personas o los mismos pueblos, que la comunidad internacional que decide aprenda a hacer algo diferente esta vez y que llegue la paz, Señor, que llegue la paz. Te pido por ayuda humanitaria en los territorios, en el territorio de Gaza, que pueda entrar la ayuda humanitaria, que pueda entrar medicamento, que pueda establecerse la luz, la comida, la electricidad, la gasolina, que las personas, sobre todo los que están vulnerables, enfermos, heridos, puedan tener lo básico, Señor, para vivir y para sobrevivir. Señor, el mundo necesita paz y no solamente en el Medio Oriente. Oramos por la paz también
en Ucrania. Oramos por la paz, por las decenas de guerras que están activas en África, en Asia. Oramos por la paz de nuestros países también. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir
¿a quién iremos? ¿Cierto? Sino solamente al Señor. Tenemos algunos saludos y comentarios de hermanos, hermanas que nos han acompañado en esta transmisión. Mariela Vidal, Dios les bendiga, interesante conversatorio. Nuestro hermano Fernando Fuentes envía también sus saludos, al igual que Gloria Carrasco, Anabela Herrera. Qué bendición escuchar la explicación de mi querido pastor José Pablo Chacón. También saludos de Soledad Sepúlveda y Laura Jacobo. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta noche. Acá son cerca de ya faltan pocos minutos para la medianoche. Allá en Costa Rica falta poco para las 9, ¿no, Pastor José? Sí, correcto. Y agradecemos su disposición. Saludo también a mi pastora, Ruth Saavedra, que nos estaba viendo ahí de nuestra iglesia ahí en Quinta de Tilcoco. Ahí un saludo para mi pastora. Y agradecemos, Pastor José, su tiempo, su disposición desde cuando le contactamos para poder participar con nosotros, hablar de este tema que hoy en día está en la primera plana de todos lados y que va a seguir estando en las semanas que siguen, lo más probable, no de la mejor forma, claramente. Y esperamos que Dios también nos ayude aquí, nos dé la fuerza para incansablemente pedir siempre por la paz, ¿no? Samuel, Amén. unas palabras. Reitero también las gracias al pastor José Chacón y también, obviamente, le doy las gracias a toda nuestra audiencia que ha podido acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes, Archivo Pentecostal existe también. Que Dios les bendiga grandemente y que Él obre paz, no solamente en Israel, también en Ucrania y todos los demás países del mundo donde hay conflictos, sea entre estados, sea entre personas, grupos, etnias, religiones. Dios entiende lo que está ocurriendo mejor que cualquier otro ser humano y Él, solamente Él puede obrar justicia y que tenga misericordia de nosotros y todos sus hijos. Exacto. Pastor José, algunas palabras para ir ya cerrando este tiempo. Sí, más bien solamente agradecerles por permitirme estar con ustedes esta noche. Gracias por el espacio, gracias por la paciencia que tuvieron para escuchar lo que tenía por decir y que Dios les bendiga muchísimo y que esto que hacen ustedes se multiplique y llegue a cada vez más personas. Muchas gracias a nuestro pastor. Bien, con esto ya estamos concluyendo este tiempo, casi 1 hora 40 de transmisión. Así que, bueno, reitero el saludo y agradecimiento a todas las personas que nos visitaron en esta tarde-noche y esperamos que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en otra transmisión, ¿ya? Muy pronto a través de nuestra plataforma de Archivo Pentecostal. Así que hasta pronto, buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan. Amén. El Señor les bendiga. Y el Señor les bendiga igual.